Hola, buenas tardes. Bienvenidos al 2026. Feliz año a todos. Hoy es jueves 5, 6, 7, 8. 8 de enero. Tuve que sacar la cuenta. 8 de enero, 12 y 4 minutos de la tarde. Tenía varias semanas sin hacer este live. Pues coincidió, como lo hago los jueves, coincidió con el 25 de diciembre, 1 de enero, que estuvo cerrada la oficina. Pero aquí les traigo algo interesante hoy. Quiero hablar de un punto. Generalmente hablo de 3 puntos, pero lo que he estado viendo últimamente me hizo pensar, vamos a hablar de un punto en lugar de dividirnos en 3 puntos. ¿Cuál es? Todas las semanas hago consultas con clientes. Me preguntan que su visa, principalmente E2, fue negada. Quiero aclararles lo siguiente: no soy abogado de inmigración. En Visa Business Plan no somos abogados de inmigración, no podemos dar ningún tipo de asesoría legal, pero ya como este año 2017 vamos a cumplir, 2017 no, son 17 años que cumplimos en este año 2026. Hoy no estoy bien conectando la mente con la matemática. Pero bueno, estamos cumpliendo 17 años este año 2026 y eso pues lo que nos permite es haber visto muchas cosas, mucha experiencia, muchos casos, muchas conferencias a las que asistimos, muchas conversaciones con abogados de inmigración, muchas conversaciones con funcionarios consulares. ¿De qué les quiero hablar entonces? De una de estas consultas que nos hacen frecuentemente, todas las semanas, clientes que dicen: mírame, me negaron la visa E2 y no entiendo por qué. Y allí es donde entro yo en modo detective, en modo médico, tratando de entender la raíz del problema. Y les quiero hablar de un caso específico. La semana pasada hablé con un cliente que había invertido $200,000 en un negocio, en una tienda de conveniencia, en convenience store. Y tanto él como el abogado de inmigración que manejó el caso estaban sorprendidos porque le habían negado la visa a pesar de haber hecho una inversión de $200,000. En la llamada le hice preguntas muy importantes al cliente. La pregunta primero, bueno, ¿qué te preguntó el funcionario consular y qué respondiste? ¿Por qué esto es importante? Porque, como he escuchado de muchos amigos funcionarios consulares, bueno, y funcionarios consulares que no son amigos también, es interesante como esa entrevista de visa es más como un juego mental, ¿no? Como dice un amigo que fue funcionario consular durante muchos años en China, manejó más de 10,000 entrevistas de visa. Él siempre dice: nosotros no entrevistamos papeles, entrevistamos personas. Entonces llega uno a la entrevista pensando que tiene una carpeta llena de papeles y que los papeles son los que me van a dar la visa. Pues no es así. El funcionario consular entrevista a la persona y casi como un psicólogo está viendo qué responde y cómo responde. A este cliente de los $200,000 de inversión que le preguntó el funcionario consular, le hizo una pregunta nada más. La pregunta fue más o menos así. Le dijo: a ver, su empresa ganó $20,000 el año pasado. Fue la pregunta del funcionario consular. ¿Y por qué hace esta pregunta? Bueno, porque previo a la entrevista o antes de la entrevista, en preparación para la entrevista, el funcionario consular se lee la petición de visa, ¿verdad? Se lee, en este caso, quiero aclarar, nosotros no hicimos el plan de negocios para esta petición. En la petición no se incluyó un plan de negocios, pero sí se incluyen lo que son las declaraciones de impuestos que muestran cuánto generó el negocio en ventas y cuánto generó de ganancia. El funcionario consular analiza, así como analizamos nosotros, pues analiza que la empresa generó una cierta ganancia. Y es la pregunta que le hace al cliente. Su empresa ganó $20,000 y el cliente no respondió nada. Y el funcionario consular le vuelve a hacer la pregunta, le cambia un poquito la pregunta, pero sobre todo el tono. Le dice: ¿su empresa ganó $20,000 el año pasado? ¿Sí o no? ¿Y qué responde el cliente? Dice: bueno, la empresa ganó el número que esté reflejado en
en la declaración de impuestos. Automáticamente el funcionario consular le indicó que le estaba negando la visa porque la empresa era marginal. Bueno, el cliente pues salió sorprendido después de haber hecho una inversión de $200,000. ¿Cómo es posible que no me aprueben una visa? Yo inmediatamente, al haber entendido cuál fue el problema, le hice saber al cliente que yo estaba seguro que la visa había sido negada no por una razón, sino por dos. ¿Cuál es la primera razón? Volvamos a la dinámica de la entrevista. La entrevista es un juego mental. Si yo soy un funcionario consular y te estoy entrevistando y tú haces una inversión de $200,000 y yo te pregunto cuánto gana una empresa y tú no me sabes decir, ¿cómo crees que voy a reaccionar? ¿Qué crees que voy a pensar de ti? Voy a empezar lo primero que pienso es, bueno, ¿cómo es posible que alguien que invierte $200,000 no sabe qué ganancia le ha generado esa empresa donde invirtió? Eso no genera mucha confianza, eso de hecho genera desconfianza. Pero recuerden que esto es fundamental. Desde el 9 de septiembre de 2001, inmigración cambió en Estados Unidos, donde el principal cambio es que cuando usted va a una entrevista, ese funcionario pues ve potencialmente en su cara a alguien que quiere cometer fraude. Será esta persona que viene a hacerle un daño a Estados Unidos, será alguien que viene a bombardear a Estados Unidos. Así piensan. Entonces, el momento de la entrevista, y que muchas veces lo que tiene es una pregunta, es el momento de demostrar que uno tiene conocimiento y confianza en su negocio. Entonces, eso es lo primero que sucedió en mi experiencia. Si tú inviertes una cantidad de dinero en un negocio y no sabes responder los números de tu negocio, eso no genera mucha confianza. Y recuerden que hay mucho fraude en el tema de las visas. Entonces los funcionarios consulares son entrenados para tratar de identificar fraude. Y uno de los indicadores es, de nuevo, si eres un inversionista, y repito acá, invertiste $200,000 y no me sabes decir cuánto dinero ganó la empresa, eso a mí me huele a fraude. No una empresa fraudulenta, sino que cuáles son las verdaderas intenciones de esta visa. O esta persona no está interesada en el negocio, está interesada en la visa. Y ese es el peor mensaje para comunicar al funcionario consular. Primer problema, y la lección aprendida es, tienes que ir preparado, tienes que conocer tu negocio, los números de tu negocio y tu plan de negocios. Cuando te hacemos el plan de negocios nos encargamos de que tú estés involucrado en la preparación del plan. No es que tú lo vas a hacer, pero tú estás al tanto de qué lleva el plan de negocio. Te vamos a preguntar cómo ves tu negocio, etcétera, para que tú estés familiarizado con ese plan. Segundo problema, porque recuerden, esta petición no tenía un plan de negocio. Segundo problema, cuando me dice esto, le digo, bueno, pero ¿cuánto dinero ganó tu empresa? Y todavía el cliente no sabía. Me dijo, déjame ver aquí las declaraciones de impuestos. Abrió la declaración de impuestos y dijo, sí, efectivamente, la empresa ganó alrededor de $20,000. Y le pregunto yo, ok, pero tú estás comprando o compraste ¿qué porcentaje de la empresa? 50,000, Dios mío, 50% de la empresa. Detecté inmediatamente el segundo problema y la razón por la cual el funcionario indicó que la razón para la negación era que esa empresa es marginal. Quiere decir marginal, que no, una empresa marginal es aquella que no tiene la capacidad futura de generarle, al inversionista y al grupo familiar con el que está emigrando un ingreso suficiente o más dinero del que necesita el inversionista para vivir en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno americano no quiere aprobar una visa a alguien que se va a convertir en una carga para el contribuyente, para el gobierno americano. Esto es bien importante. Entonces, cuando el cliente me dice sí, de la empresa, saco rápidamente una cuenta. $20,000 de ganancias. ¿Cuál es el 50%? $10,000. Esos son aproximadamente $800. 8 por 12, 96, son $1,600. De forma que estamos hablando de $830, algo así al mes. ¿Quién puede vivir en Estados Unidos con $800 al mes? Entonces, el cliente pasó de sorprendido a agradecido, porque le hice ver en pocos minutos las dos razones por las cuales considero
y por experiencia, porque esta conversación la he tenido cientos de veces. He visto esta película demasiadas veces. De agradecido porque le hice ver dónde estaba el problema. Los dos problemas principales. Estaba tan agradecido que inmediatamente nos contrató para hacer el plan de negocios. Le estamos construyendo su plan de negocios. Y es bien importante que este plan de negocios tenemos un reto. Cómo mostrar que una empresa va a ir de forma creíble, esta es la palabra clave, creíble, de generar $20,000 de ganancia, más o menos generar 100,000. Muchos creen que es tan fácil, o los clientes nos dicen, bueno, coloca tú lo que te considere, el número que tú creas que ellos quieren ver. Eso no es así. Ante todos los números, cuando hacemos un plan de negocios, las proyecciones del plan de negocios tienen que tener cifras creíbles, cifras que podamos defender, que cuando el cliente o el abogado o el gobierno americano nos pregunte, ¿usted cómo calculó ese crecimiento? ¿Usted cómo calculó que la empresa va a crecer de una ganancia de $20,000 al año a $100,000? Justifique cómo es que va usted a multiplicar por 5, quintuplicar esa ganancia. Eso es nuestra metodología cuando nosotros hacemos el plan de negocios, proyecciones creíbles que podamos defender ante el gobierno americano en todo momento. Ese es el estándar. Está preparados para cuando ese funcionario cuestione esos números de manera profesional y contundente, explicarle la razón o el criterio técnico que se utilizó para esas proyecciones. ¿Y sabe por qué esto es importante? Y lo que voy a decir de repente les va a sorprender. Cuando un funcionario consular cuestiona los números, no es el resultado de un análisis técnico, sino es su opinión personal. Entonces, cuando hay un experto con un criterio bien explicado, ¿verdad?, sobre por qué los números que se proyectaron son los que son, eso siempre le va a ganar, bueno, no siempre, pero va a tener más probabilidades de ganarle a un funcionario que no tiene, que no ha hecho un análisis técnico para cuestionar los números. ¿Por qué digo que es casi siempre va a ganar un buen análisis con sus explicaciones? Bueno, porque al final, a nivel de consulados, hay dos realidades. Primero, la última palabra la tiene el funcionario consular. Ellos tienen la última decisión. Y en nivel de consulados, ustedes de repente no saben esto, desde el punto de vista legal, la decisión final del funcionario consular no puede ser apelada. A diferencia de cuando usted pide una visa a través del USCIS, si esa visa es negada, usted puede elevar, ¿verdad?, o introducir una apelación, apelar esa decisión. Eso se puede hacer en el USCIS. El Departamento de Estado, que es quien maneja los consulados a lo largo del mundo, tiene una política muy clara y está muy claro que la decisión final del funcionario consular no es apelable. Si usted quiere, la única opción que tiene es volver a introducir una petición de visa, y por esta razón es que le estamos haciendo a este cliente un plan de negocios nuevo para que introduzcan de nuevo una petición, ¿verdad?, o una nueva petición con el objetivo de que esa visa sea aprobada. Y esa es nuestra obsesión, la aprobación de las visas. Bueno, muchas gracias. Disculpa que me alargué un poco, bueno, realmente fueron hoy 13 minutos en lugar de 15. Consideré importante hablar de un caso real, un caso que estoy seguro será de éxito, donde pasamos en resumen de un cliente que estaba sorprendido sin entender por qué su inversión de $200,000 no le dio la visa, ¿verdad?, a la explicación de dos razones por las cuales su visa no fue aprobada. Que tengan excelente día, que tengan excelente fin de semana. Hablamos la próxima semana. Chao.